utilizamos, me sumo, las aplicaciones del celular también tienen mapas, esas aplicaciones, así que hay que saberlos descargar. ¿Les dije? ¿Qué les dije? Muy bien, 17. Tan atentos, tan atentos. Bien. Dice, ¿está el mapa ahí? Sí. Fíjense, estamos en Filipos. De Filipos ellos tuvieron después que salir, ¿se acuerdan? Después que están presos, eso sirvió para que ¿quién se convierta a Cristo? El carcelero. ¿Cuándo se iba a convertir un carcelero si no era porque Pablo y Silas estaban en una cárcel? ¿Cuándo iba a llegar el evangelio a ellos? ¿No? Fíjense cómo el Señor dice que toda la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. En los planes de Dios no siempre es agradable para nosotros, ¿no? Sobre todo si nos pegan o si sufrimos persecución. Pero fíjense en los planes de Dios. El testimonio de estos hombres, ¿qué habríamos hecho nosotros en una cárcel? ¿Hubiésemos orado y cantado como estos hacían? Yo no creo, les digo con sinceridad. Pero el testimonio de esos dos hombres conmovió y generó potencia del espíritu, que se abrieron, ¿se acuerdan? Las celdas. ¿Y qué hizo el carcelero? Se arrodilló y dijo: ¿qué tengo que hacer, no? Para ser salvo? Y resultaron salvos él y toda su casa. Fíjense cómo nace la iglesia ahí en Filipos. Primero con Lidia, una mujer. Acuérdense, ahí no había judíos porque era una población pequeña, que era noble, tenía plata, era comerciante. Y el otro que se suma con su casa, un romano carcelero. ¿Qué podía salir de esto? No sabemos, pero así nace la iglesia en Filipos. Por Anfípolis y Apolonia, fíjense, ahí están marcados, donde había llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Fíjense, a diferencia de Filipos, no había sinagoga, no había muchos judíos. Acá había judíos, por lo cual había una sinagoga. Tesalónica era una ciudad portuaria, había alrededor de ese tiempo, se cree, 200.000 personas, que para la época era una ciudad importante. Había buen comercio, buena plata, y donde hay buen comercio hay judíos. Entonces allí estaba la sinagoga también. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. ¿Qué hizo con ellos? Discutió con ellos, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Acá empieza la iglesia en Tesalónica. ¿Quiénes la conforman? Bueno, algunos judíos que se convirtieron de esas 3 semanas que estuvo, o de esos 3 sábados, podemos decir en realidad, que estuvo Pablo ahí. Pablo estuvo mucho más tiempo en Tesalónica, se cree que entre 4 y 6 meses. Él, mientras está ahí, ahora vamos a leer, trabaja, no se queda siendo un mantenido por la iglesia, trabaja, pero sí recibe ofrendas de Filipos, de los hermanos, poquitos hermanos, pero los que estaban en Filipos le hacen una ofrenda a Pablo, le mandan en 2 ocasiones mientras él estaba en Tesalónica. Predica a Cristo, se convierte en algunos judíos. ¿Y quiénes más? ¿Qué dice ahí? De los griegos, ¿qué? Piadosos. O sea, los griegos son los gentiles que habían abrazado ahora el judaísmo, ¿sí? Algunos posiblemente serían prosélitos y otros simplemente simpatizantes. Y además dice que mujeres que nobles, ¿sí? O sea que tenían que plata. Posiblemente eran comerciantes también, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta, no lo vamos a ver hoy, pero uno de los problemas que surgió en esta congregación
fue a algunos hermanitos ociosos. Y como era una iglesia que habían hermanos pudientes, a los hermanitos pobres o necesitados, ¿qué hacía? Se los sustentaba, pero como dice el refrán, me diste la mano y te agarraste, ¿no? Te di la mano y me agarraste el codo. Bueno, eso pasaba acá también, ¿sí? Algunos tenían todas las posibilidades para poder trabajar, pero querían ser mantenidos. Querían recibir el plan de la iglesia, plan social. Bueno, así que así nace la congregación, con una población mixta, de judíos y de gentiles. Dice, entonces los judíos que no creían teniendo celos, hablamos un poco de los celos el domingo pasado, ¿no? Fíjense, acá también se lo nombra. ¿Qué hicieron? Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Hasta ahí quedamos nada más con esta parte de la historia. ¿Por qué los mandaron de noche? ¿Qué les parece? Los iban a fajar, ¿no? Si los agarraban. Así que el tiempo más o menos que pudo haber estado Pablo y su equipo ahí, entre 4 y 6 meses se cree que fue. Y bueno, como en muchas ocasiones tuvieron que salir un poco rápido, ¿no? De la ciudad. Me imagino también la situación de estos hermanos, ¿no? Porque tener a Pablo y al grupo ahí era como no te vayas nunca, ¿no? Quédate con nosotros. Piensen, hermanos, que no había para entonces más escrito que el escrito de Santiago y que encima había sido enviado para otra región, para una región distinta a judíos de una dispersión hace más de 15 años, ¿no? Que se había escrito. Así que tener al apóstol y al grupo era algo que ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Y ahora qué hacemos? Se nos fue la fuente, el oráculo, como dicen algunos, de la inspiración bíblica y de la palabra de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba también en la iglesia y por eso los dones que el Espíritu Santo reparte, mucho más activos, podemos decir, o dones que cuando el canon bíblico termina, hoy consideramos que ya no eran necesarios, ¿no? Como por ejemplo el don de profecía. Qué importante era para la época, hermanos, que tuviesen este don para enseñar la palabra de Dios. Pero bueno, ellos se van y quedan ahí los hermanos. Pablo queda con algo en su corazón, que es saber qué había pasado. Les cuento rápido la historia. Llegan a Corinto. Van a Berea, los hermanos de Berea, los judíos de Berea eran más nobles porque cuando Pablo les hablaba de Cristo a través de las Escrituras, ¿qué hicieron estos judíos? Fueron a los rollos y corroboraban lo que Pablo decía. Pero los judíos de Tesalónica, miren si eran desgraciados, se enteran de que Pablo estaba en Berea y ¿qué hacen? Viajan a Berea, alborotan Berea y tienen que rajar de Berea otra vez. ¿A dónde se va? Se va a Atenas, Pablo. ¿Sí? Tito y Silas quedan un poco más en Berea, pero les dice, vénganse cuanto antes a Atenas conmigo. Mientras él se enardece en Atenas al ver tanta idolatría. Cuando se reúnen en Atenas, en realidad ya no se reúnen ahí, se reúnen en Corinto. Pablo después baja a Corinto, se junta Silas y Timoteo, y le informan también cómo
cómo había quedado la iglesia, Pablo queda con su corazón con mucha congoja y los manda de nuevo. Manda a Timoteo a Tesalónica y se cree que a Silas lo manda a Filipo. En Corinto Pablo está 1 año y 6 meses o 2 años prácticamente ahí. Y desde ahí escribe entonces esta carta, que empezó Mati a leer el capítulo 1 el miércoles pasado, que es la carta a los tesalonicenses. Escribe 2, esta es la primera y en cuestión de meses escribe también la segunda. Así que estamos hablando de más o menos, para que tengan una idea, el 51 después de Cristo. ¿Sí? 51 después de Cristo es cuando escribe Pablo esta carta. Y le escribe porque recibe el informe de Timoteo de cómo estaba esta iglesia. ¿Cómo estaba esta iglesia? ¿Se acuerdan que decía Mati que leyeron el miércoles pasado? ¿Cómo estaban? ¿Eran ejemplares o no? ¿Sí? Totalmente ejemplares. Yo creo que de las cartas que Pablo escribe, los tesalonicenses eran... De hecho decía, de la fe no les tengo que escribir nada, del amor nada, ¿no? Eran ejemplares en toda la región, en Acaya y hacia arriba también eran ejemplo ellos de cómo habían crecido. Y ojo, en poco tiempo, porque desde que Pablo deja Tesalónica hasta que está en Corinto y escribe y recibe el informe, pasó 1 año o menos de que los dejó. Así que hay que tener siempre esto presente a la hora de también leer las cartas, ¿no? La fundación y el concepto de qué pasaba con estos hermanos. Bueno, estos hermanos les cambió todo completamente. A mí una vez me dijo uno, desde que acepté a Cristo me va todo mal. Me dijo, puede pasar, ¿no? Lo que vos considerás que te iba bien, recibiste a Cristo, bueno, a estos hermanos les pasó lo mismo. Los judíos que aceptaron a Cristo, ¿cómo estaban ahora? ¿Entraban a la sinagoga? Ya no tenían permiso para entrar y hasta seguramente cómo los miraban. Como traidores, ¿no? Porque eran muy celosos del judaísmo. Y los gentiles lo mismo, si bien algunos ya habían dejado el politeísmo, los que se convierten, lo mismo, tenían también mal vista de los demás. Así que había cambiado su condición posiblemente y objetivamente para mal, ¿no? No eran bien vistos, eran discriminados, eran despreciados, pero a pesar de eso estos hermanos permanecían firmes y tenían algo notorio entre ellos, la fe no se había perdido y sobre todo el amor. Eran unos hermanos que se amaban mutuamente y por eso era una iglesia fiel. Y entonces leímos el capítulo 2 y acá, ¿por qué Pablo empieza diciendo porque vosotros mismos sabéis, hermanos, de nuestra visita a vosotros no resultó vana? Bueno, como en todo el ministerio siempre hay críticas y oposiciones. Lo que Timoteo le informa a Pablo es, mirá, en la iglesia hay algunos que te están criticando y están diciendo que lo que vos hiciste allá fue para tu propio beneficio, para agradar a ellos. Como hacían, ¿saben quiénes? Los filósofos itinerantes hacían esto, iban de lugar a lugar, filosofaban todo y esperaban recibir un rédito. Lo mismo hicieron después, les digo, casi todo el primer siglo, los falsos maestros y los falsos apóstoles. Yo busqué algo, miren, una perla acá que encontré. No sé, capaz que alguno sabe a lo que se refiere el documento que se data del año 100, o sea, del primer siglo, que se llama la Didaché, ¿sí? O es la doctrina de los apóstoles también. Miren cómo era esto de estos falsos maestros que buscaban rédito económico, que ellos tuvieron que elaborar un documento para distribuir a las iglesias para esa época. Y por ejemplo, dice así: recibid al apóstol que vaya a visitaros como al Señor, que se quede con vosotros un día y si es necesario también el siguiente. Pero si se queda 3 días, es falso profeta. Y cuando el apóstol se despida, no le deis más que pan hasta que llegue a su morada.
pero si pide dinero es un falso profeta. Ningún profeta que encargue una mesa en el Espíritu comerá de ella, porque sería un falso profeta. Si el que os llega es un viandante, socorredle con lo que podáis, pero que no se quede con vosotros más de 2 o 3 días, a menos que sea por necesidad. Pero si tiene intención de quedarse entre vosotros como un artesano más, que trabaje para comer. Pero si no tiene profesión, ved la manera de que no esté ocioso entre vosotros si es cristiano. Pero si no quiere, es un traficante de Cristo, guardaos de los tales. Eso capítulo 11 y 12, si alguno después lo quiere cotejar y ver que no miento. Pero más o menos este documento es uno de los documentos más importantes extrabíblicos y es del primer siglo, data del año 100. Ahí, en la mitad de lo que termina el primero, empieza el segundo siglo. Fíjense lo que era esto de los falsos predicadores, falsos profetas, que ellos tienen que elaborar una norma interna para decir, mira, limitemos esto porque hay gente que se está aprovechando de la fe. Ya lo habían dicho, ¿no? Y el mismo Señor había dicho también que muchos iban a hacer de la fe un negocio. Entonces, Pablo en el capítulo 2 tiene que recordarles a ellos cómo había sido su conducta y cómo habían ellos trabajado con los hermanos. Verso 2. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, recordamos eso, lo que padecieron en Filipos, tuvimos que denuedo en nuestro Dios. Miren, ellos podrían haber tenido la excusa válida de decir, che, mirá, estamos hechos pelota. Nos dieron para que tengan en Filipos, manténgannos acá, socórrannos, el viaje se acabó, regresamos, así yo no puedo seguir, ¿no? ¿Qué hicieron estos hermanos? ¿Qué es el denuedo? Yo anoté acá, empleo de energía, valor, ánimo, vigor para lograr algo, en especial venciendo dificultades. El sinónimo puede ser intrepidez, esfuerzo, brío y valor, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Josué? Y sé muy valiente. Yo voy a estar con vos, Josué, pero vos... Esto es lo que es el servicio. A veces, está bien, quizá alguno me puede decir, eran otras épocas. Puede ser, pero hoy hay hermanos nuestros que también están en estas circunstancias, predicando el Evangelio, ¿sí? Y con más razón nosotros, no teniendo persecución y estando más cómodos, esto no puede dejarse de lado, ¿no? Tiene que haber en nosotros lo mismo, un esfuerzo, valor, energía. La obra de Dios hay que hacerla y a todos los obreros de Dios se les requiere eso, ¿no? Que hay que ser esforzados en la obra y hay que tener valentía. Y ellos la tuvieron a pesar de las dificultades. Dice que eso lo hicieron, el verso 2, en medio de ¿qué? De gran oposición, ¿sí? En medio de gran oposición. Verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Fíjense, ya ve, todo eso de lo que Pablo dice es porque lo estaban acusando de esto, pues si no, él no tiene que escribirles y recordarles estas cosas. Dice, sino que según fuimos, ¿qué? Aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, que prueba ¿qué? Nuestros corazones. Esto es la base del servicio, de todo servicio a Dios. Primero, ser aprobados. No podemos servir nosotros al Señor si no tenemos aprobación. Miren, y esto no es... es algo que a veces lleva tiempo, no es inmediato, no es que vos aceptaste a Cristo y ya está, podés agarrar cualquier ministerio, ¿no? Pablo, entre que él fue convertido más o menos en el 35 o después de Cristo, hasta que hace el primer viaje, 11 o 12 años pasaron.
era Pablo, ¿eh? Se le apareció Cristo, estuvo 3 años. Después baja a Jerusalén, está con Pedro. ¿No valía ya esa capacitación para salir? Y no, aparentemente no. 11 o 12 años estuvo este hermano para salir a hacer el viaje misionero. Esto habla de preparación y capacitación espiritual. Servir a Dios no es así nomás, no vale solo con la buena voluntad. Miren, no solo Pablo se somete a la voluntad de Dios, sino que a la congregación en donde estaba. ¿Dónde se congregaba Pablo? ¿Se acuerdan? ¿Se congregaba en Jerusalén? No. Muy bien. En Antioquía. Vamos a ir a Hechos 13. Vamos a volver unos pasajes para atrás. Recuerden que Bernabé lo va a buscar porque se convierten y se forma una iglesia en Antioquía. Bernabé es enviado de Jerusalén a Antioquía a ver qué está pasando acá. Hay un avivamiento espiritual, pero había gentiles en Antioquía. Y Bernabé, que la tenía clara, dice: ¿a quién traigo? Porque necesito a alguien de amplitud. No puedo traerme un judío recién convertido a predicar a gentiles con el trastorno cultural que eso generaba. ¿A quién se va a buscar? Se va a Tarso y lo busca a Pablo. Lo busca, lo trae y ministran entonces en la iglesia en Antioquía. Fíjense, Hechos capítulo 13, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger o Negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo: ¿quién? El Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo que ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El 4. Ellos entonces, enviados por ¿quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, etc. Así comienza su primer viaje. No solo Pablo había tenido capacitación directa de Cristo, por eso era apóstol, pero Pablo también estaba sujeto a un cuerpo, a una congregación. Y lo que Cristo le mostró a Pablo, se lo mostró a la congregación en donde estaba. Y entonces dice el Espíritu Santo, ¿a quién se los dice? A las personas que eran autoridades en la iglesia, a los que tenían capacidad de decisión, les muestra el Espíritu Santo que se tenían que apartar a esos 2 hermanos, de todos los que había, a Pablo y a Bernabé para una obra importante. Le imponen las manos, eso es señal de reconocimiento, y los mandan a la obra. Ahora, ustedes podrían decir, con la autoridad que tenía Pablo, cuando él regresa del viaje, ¿a dónde regresa a dar cuentas? ¿Qué les parece a ustedes? Antioquía. Regresa a Antioquía. Fíjense, Hechos 14, 25, dice: y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido, ¿qué? Encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ese mucho tiempo se estima que fue más o menos 1 año. Es decir, Pablo, a pesar de ser Pablo, también estaba sujeto en una congregación. No hacía lo que él quería. Y cuando él empieza el ministerio, la capacitación que Cristo le dio también se la hizo revelar a la iglesia. Por eso es importante en el ministerio, y sobre todo personas que a veces tienen buen deseo, ¿no? de estar a cargo de o de servir hay un tiempo de preparación, de capacitación, pero sobre todo, ¿saben qué? El testimonio en la congregación y sujetarse a lo que las autoridades de la congregación.
dice, ¿no? Cuando Pablo le escribe a Tito en su primera carta, él le da pautas, por ejemplo, para aquellos que podían anhelar estar a cargo, ¿no? El obispado, el pastorado. ¿Es buena obra anhelar eso? Sí, es buena obra, pero hay requisitos que cumplir y sobre todo hay uno importante que es también un común denominador para todos aquellos que puedan tener deseo de estar a cargo también de responsabilidades o ministerios. Y él le dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 3:6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La palabra neófito significa neos y fitos es recién plantado, recién nacido. No se le puede dar a un recién nacido, a un recién convertido, a alguien que recién arranca en el camino de la fe, una tarea tan grande como era el pastorado. No importaba si esa persona era un judío converso que tenía la ley así. No importa el conocimiento, lo que importaba era la vida transformada del Espíritu Santo en la persona. Porque si ponían a un neófito y lo ponían a cargo de una función importante, era tentarlo para que esa persona caiga en el orgullo y la soberbia. Entonces, por eso es importante, y esto a veces se revela en las congregaciones. Dije, bueno, ¿quiere hacer algo? ¿Le diste o le dijiste que no y empezó a patalear? Bueno, ahí se revela la calidad de cristiano que es. Ahí se revela que no estaba apto para el ministerio. Miren, las personas que llevaron a cabo grandes ministerios las hubo que ir a buscar. No levantaron la mano, yo quiero esto. ¿A Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Señor, elegí a otro. Elegí a otro, yo no. Sin embargo, ¿a quién elige Dios? Sos vos, Moisés. Pasaste por la prueba del desierto, pasaste por muchas cosas, yo te estuve preparando para esto, sos vos. Y las personas que por lo general están preparadas para estos cargos son humildes y reconocen siempre que son débiles. Por eso están siempre agarradas del Señor. Cuando una persona cree que es fuerte y se cree el fuerte, es donde vienen los problemas. No, yo puedo, yo soy, yo. No, ¿sí? Los grandes ministerios siempre el Señor tuvo muchas veces que insistir. Con Gedeón pasó algo parecido. Mostrame una señal. Y yo soy el menor, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Lo mismo pasa muchas veces en el ministerio. Las personas que son las adecuadas tienen que ser personas con un tiempo en la congregación, con una manifestación del carácter de Cristo, con templanza. No puede ser una persona que enseguida salta, que enseguida se enoja. Tiene que tener un carácter. Y esto es tanto para alguien que va a asumir una tarea pastoral a nivel de obispado o tanto pastoral en jóvenes, adolescentes, niños, niñas, lo que sea. O a cargo también de otros ministerios en la congregación. Ese es un patrón establecido en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también. Personas que tienen que estar a cargo tienen que pasar por una capacitación y preparación espiritual. Y lo tienen que mostrar y la iglesia tiene que reconocerlo. Ahora fíjense, volvemos para no expandir mucho más, ya voy terminando, hermanos. Volvemos a 1 Tesalonicenses. Dice, había una palabra que yo anoté acá que me resultó antigua. ¿Cuál era? Palabras lisonjeras, dice en algún momento. A ver. El 5, porque nunca usamos palabras que lisonjera. ¿Qué es lisonjera? Adulación o alabanza para ganar la voluntad de alguien y que alimenta la propia vanidad. Esto era común en esa época justamente con estos que andaban predicando por ahí. Y les decían lo que querían escuchar. Y esto es de esa época, hoy no pasa. No, hoy no, para nada. Qué tristeza, ¿no?
qué tristeza esto. Pero fíjense, Pablo les recuerda, Pablo no era de lisonjear a nadie. Si todos los que hemos leído las cartas vemos que a veces hasta hubiésemos pensado que se pasó un poco, ¿no? Cuando leemos ahí las cartas primera y segunda de Corintios decimos, papacito, ¿no? Este Pablo. Y sin embargo dice, prefiero escribirlos duramente acá y no cuando vaya, les dice, ¿no? En un momento. No era, él hablaba lo que Dios le decía que tenía que hablar, lo hablaba. Pero no es que era una persona que vivía amonestando. Vieron que algunos que parece que están todo el día dando cátedra y así, no. Fíjense cómo los trata él, cómo dice ahí. No buscamos gloria de los hombres, dice el 6, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles. Lo que quiere decir acá es que no buscaron un rédito económico ellos. ¿Tenían la libertad y el derecho de poder pedir? ¿Qué les parece? ¿Sustento? Tenían, ¿sí? Como apóstoles tenían. Pero Pablo dio el ejemplo y lo dio en varios lugares. Acá lo dio y trabajó de día y de noche, dice, él y con su grupo. Y cuando fue a Corinto, cuando estuvo ahí 1 año y monedas, también hizo lo mismo. Y eso que eran 2 lugares donde había hermanos que eran pudientes. Sin embargo, él da el ejemplo aún en esto. No solo trabaja predicando la palabra, trabaja con sus manos. ¿Cuál era su oficio? Hacía tiendas, hacía tiendas. Y él emplea ese oficio que él tiene también para el sustento propio de su grupo seguramente, pero para mostrar ejemplo de que hay que trabajar. Sobre todo para algunos que después quedaron ahí enquistados. En las 2 cartas le escribe a hermanos perezosos que estaban ahí metidos. Pero dice el 7, fuimos tiernos como ¿qué? Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y fíjense, dice, tan grande es nuestro afecto que hubiéramos querido que entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Y esto no es tampoco algo que va a decir, es una falsa modestia o algo. No, ya lo había demostrado en Filipo. Pablo estaba dispuesto a sufrir por la causa de Cristo y por lo que él sabía que tenía que hacer para ganar almas para Cristo. Del versículo 7 al 12 habla de la calidad del servicio. Estas palabras deben estar en cada uno de nosotros que queremos servir a Dios. Por ejemplo, vamos a encontrar la palabra ternura, amor, trabajo, fatiga, santa, justa, irreprensible. Por ahí ustedes sacan algunas más, pero eso resume la calidad del servicio de Pablo y su equipo. Y esto me hace pensar a mí cómo es mi servicio a él, ¿no? A veces tenemos que tener cuidado, sobre todo los que tenemos el ministerio también de la palabra, ¿no? Que a veces se nos puede subir el hecho de amonestar y amonestar, ¿no? Claro, si lo dice la palabra, ¿no? Sin embargo, la palabra ternura es también lo que es el carácter de un cristiano y es el carácter de Cristo. Cuando fue necesario, Cristo fue un poco más con rigor, ¿no? Pero aún con sus apóstoles, como tenía mucha paciencia tenía con sus discípulos. Y les hablaba con ternura. Nosotros podemos transmitir la palabra de Dios con ternura, ¿sí? Y a veces también es la amonestación igual tiene que ser también con amor, ¿sí? Y eso es lo que Pablo hizo con ellos. El enseñar y el corregir fue como una madre, dice eso, como una nodriza. Y el verso 11 dice, fue como una nodriza y también como ¿qué? Como el padre dice a sus hijos. 3 palabras dice ahí. Exhortábamos, consolábamos y el 12 encargábamos. Esto casi que es el resumen también del crecimiento espiritual en una congregación. Primero la exhortación, ojo, la exhortación no tiene que ver con la amonestación. La exhortación es ponerse al lado, abrazar al hermano y caminar junto con él. Eso habla de discipulado y de acompañar en el crecimiento de un neófito, de un recién convertido. El segundo paso, ¿cuál es?
consolación, sobre todo en esta iglesia que sufrían hostigamiento. Lo acompañaban en el crecimiento, pero les daban consuelo. Si tropezaban o pecaban, vos sos un pecador. No, te ayudo a levantar y te acompaño. Y por último, porque él se tiene que ir en algún momento, que dice el 12, con esto voy a terminar, encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Ya estaban creciendo, ya estaban consolados, obviamente por ellos, pero el Espíritu de Dios hacía el trabajo. Ahora, ¿qué tenían que hacer? Les rogaban ellos, decían, nosotros nos vamos, pero ustedes tienen que andar como es digno. ¿Cómo es andar como es digno? Solamente termino con 2 textos, porque Pablo esto lo explica más adelante en 2 cartas desde su primer encarcelamiento. En Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo es esto, Pablo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y en Efesios 4:1-3 dice así, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cómo? ¿Cómo hay que andar, Pablo? Con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Solícitos en qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense, 2 textos conocidos seguramente para muchos de nosotros, pero en esto se resume la dignidad de un cristiano. ¿Cómo tenemos que andar nosotros, sobre todo los que procuramos servir a Cristo en la obra y a veces tener puestos más vistosos, ¿no? Porque lógicamente en los ministerios hay personas que trabajan un poco, no quiere decir que sean menos importantes, todo lo contrario, ¿no? Las personas que sirven en la congregación son totalmente necesarias, pero los lugares a veces de más exposición son los que Satanás a veces quiere pinchar más, ¿no? Porque si se cae el hermanito que estaba en exposición, y sobre todo si Satanás logra tirar al pastor o al diácono, ¿qué pasa con esa congregación? Bueno, entonces, por eso Pablo les deja este recado. Ya los exhortamos, ya les dimos consuelo, ahora les imploramos que anden como es digno. Y el verso 13 termina al final y dice que ellos habían recibido la palabra no como palabra de hombres, sino dice la palabra de Dios, la cual que actúa en vosotros los creyentes. Si había algo que estos hermanos tenían por lo cual fueron ejemplares, fue porque la palabra de Dios hizo efecto en sus corazones. Miren, aún dentro del pueblo de Dios, a veces escuchamos la palabra y entra por un lado y sale por el otro. La única posibilidad de que podamos andar con dignidad delante de Dios y mostrando ser hijos de Dios hacia el mundo es que la palabra actúe en nuestros corazones. Para eso tiene que haber disposición, tiene que haber tierra fértil para que esa semilla que haga crezca y dé mucho fruto.